El transporte ha desempeñado un papel fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. Su aparición y evolución responde siempre a la necesidad humana de moverse de un lugar a otro, a lo largo de grandes distancias y a mayores velocidades. Dicha necesidad de transportarse está intrínsecamente vinculada a aspectos vitales como el trabajo, la educación, la salud, las relaciones sociales y el acceso a recursos básicos. Todo esto impulsó a la creación de una de las invenciones más exitosas del hombre, el automóvil. En 1885 Carl Benz crearía el primer auto en la historia impulsado con gasolina. Sin embargo, el éxito que obtuvo no fue el esperado. Hasta que en 1988 su esposa Berta junto a sus dos hijos, emprendió un viaje de 180 kilómetros conduciendo el prototipo, como una muestra de la fe en su esposo y con el objetivo de demostrarle al mundo la utilidad de su invento. Resulta fascinante observar cómo el automóvil ha evolucionado de una manera veloz desde aquella época y cómo hemos pasado de los vehículos motorizados simples a la introducción de tecnologías tan avanzadas como la autonomía, que inició con la aparición del Mercedes-Benz Clase S en 1990, el primer coche autónomo que marcaría el inicio de una nueva era para el automovilismo. ¿Qué es un coche autónomo? Se trata de un vehículo preparado para la conducción totalmente autónoma, es decir, que es capaz de guiarse por sí mismo sin intervención humana alguna, e incluso, de superar desafíos que se puedan presentar en el camino. Para esto es necesario que el coche pueda percibir su entorno en todo momento, captar la enorme cantidad de datos mediante diversos sensores y procesar dicha información por un sistema informático. Además debe recibir una cantidad considerable de entrenamiento para que se mueva de forma segura y comprenda su entorno de conducción. De esta manera se integra a la industria automotriz la inteligencia artificial o IA. ¿Y qué es esto? La inteligencia artificial son tecnologías de procesamiento de información, que otorgan a las máquinas la capacidad de usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones, tal y como lo haría un ser humano. Los sistemas de inteligencia artificial están diseñados para funcionar con diferentes grados de autonomía, por lo que hoy en día la conducción autónoma se clasifica en 6 niveles, donde los vehículos se catalogan dentro de un nivel concreto de autonomía. Con relación al grado con que pueden asistir a un conductor, que va desde la conducción no automatizada, es decir el nivel 0, hasta la conducción totalmente autónoma, que corresponde al nivel 5. La inteligencia artificial es implementada en la programación de algoritmos de coches autónomos, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo, prevenir accidentes y minimizar cualquier daño a peatones u otros conductores, procurando siempre la seguridad vial. Y aunque se espera reducir de manera drástica los accidentes de tráfico y muertes ocasionados por estos, la realidad es que los accidentes pueden suceder y sucederán. Entonces, ¿qué pasará cuando una máquina deba tomar una decisión que involucre a la moral? ¿Qué principios éticos deberían regir la toma de decisiones? ¿Se deberá dotar a la máquina de agencia moral? ¿Será ésta capaz de discernir entre lo correcto e incorrecto? La conducción autónoma es prácticamente una realidad y en los próximos años, los coches tomarán más y más responsabilidad para conducir con seguridad, lo cual ha llevado a muchas personas a considerar los posibles dilemas morales que se enfrentarán cuando se programen los carros autónomos. Un dilema moral aparece cuando una persona debe optar entre distintas posibilidades que, de una u otra forma, pueden producir una situación censurable desde el punto de vista ético. Las decisiones morales son tomadas por todos diariamente, por ejemplo, cuando un conductor decide frenar de golpe para evitar chocar con un peatón, está tomando la decisión moral de trasladar el riesgo del peatón a las personas que van en el coche. Ahora imagina un coche autónomo con los frenos rotos yendo a toda velocidad hacia una abuela y un niño, que al desviarse un poco, solamente uno de ellos puede ser salvado. Esta vez no es un conductor humano quien tomará la decisión, sino el algoritmo del coche. Para nosotros una de las mejores maneras de ver este tipo de dilema es como un árbol, porque dentro del mismo dilema hay vacíos por llenar y que cambiarán el curso del resultado, derivando en ramas diferentes. Por ejemplo, nos podemos preguntar: ¿qué nivel de autonomía tiene el auto? ¿Es totalmente autónomo?
¿El auto lleva pasajeros dentro? Esto nos lleva a pensar si lleva conductor o no. En caso de ser así, el conductor puede frenar o desviarse o ninguno de lo anterior. Si el auto se puede desviar más, ¿qué objetos hay a sus costados? ¿O quizá hay personas en los costados? ¿Qué pasaría si las posibles víctimas son otras? ¿Cambiaría el resultado y la decisión del algoritmo si los transeúntes fueran otras personas? Tal vez un exconvicto, una mujer embarazada, un hombre, una niña, un adulto mayor, un bebé o quizá un animal. ¿Dónde está ocurriendo esto? En una ciudad. En un pueblo. Podría ser China, Estados Unidos, Europa. Aquí también podemos considerar el país donde ocurre, pues la influencia cultural que tiene en la programación del algoritmo será la pauta que nos permita explicar el resultado. Como vemos, las variables son tantas como ramas de un árbol, donde nuestro límite se basa en nuestra imaginación. Por lo tanto, vamos a seleccionar un escenario, donde podamos aplicar el dilema ético y analizarlo. Volvamos a imaginar a un carro autónomo con los frenos rotos que se dirige a toda velocidad hacia una abuela y un niño, desviándose un poco, solamente uno de ellos puede ser salvado. Esta vez el algoritmo del coche tomará la decisión. ¿A quién elegirías, a la abuela o al niño? ¿Crees que solo hay una respuesta correcta? Algunas opciones podrían ser: 1. Que el vehículo se desvíe del carril y se estampe contra un objeto fijo. 2. Desviarse hacia la abuela, para que el niño tenga la oportunidad de envejecer. 3. Desviarse hacia el niño, para dar la oportunidad de una muerte digna a la persona adulta mayor. En caso de elegir la opción 2 o 3, esto sería éticamente incorrecto, pues significaría ir en contra de la equidad y no discriminación, que forma parte de los principios básicos, que establecen un enfoque de la ética centrada en los derechos humanos, los cuales forman parte de la primera norma mundial sobre la ética de la inteligencia artificial, elaborada por la UNESCO y publicada en 2021. Por lo cual nos enfrentamos con un dilema, en el que debemos tomar una decisión difícil donde solo se nos ofrecen dos opciones. Ambas alternativas causan un daño irreparable y son excluyentes entre sí, ambas igualmente defendibles y reprochables. Tomar una decisión de este tipo resulta complejo, porque ninguna solución deja de tener su punto débil y cualquier solución incluye una dosis de injusticia. Entonces, para iniciar a descifrar una posible solución es necesario identificar el tipo de dilema al que nos enfrentamos. En este caso se consideran los siguientes. 1. Abierto, porque se escoge cómo proceder y se puede moldear a nuestra imaginación. 2. Hipotético, ya que es una situación poco probable. 3. Incompleto, pues no se marcaron consecuencias claras ante la decisión del agente moral. Continuaremos identificando a los agentes y sus demandas morales, que en este caso sería: 1. Conductor o dueño, este demanda un buen funcionamiento del equipo que compró. 2. La abuela, demanda que se respete el pase peatonal además de una muerte digna. 3. El niño, que demanda el cuidado de la abuela y la oportunidad de crecer para disfrutar de la vida. 4. Pasajeros, estos demandan que al conductor y su unidad, que realicen que cuiden su integridad, conduciendo correctamente y con la unidad en buenas condiciones. 5. Familia de la víctima, demandan justicia por la muerte de su ser querido. 6. Fabricante, que sus vehículos funcionen de manera correcta y segura. 7. Programador, que la IA y vehículo programado por él, no presente fallas y sea suficientemente eficiente al tomar decisiones ante situaciones que se presenten. El siguiente paso será identificar los principios bioéticos principales, que en este caso se ven enfrentados todos en la aplicación de la inteligencia artificial. 1. No maleficencia. La IA debe propiciar la seguridad y privacidad, y no infligir daño de forma deliberada o intencionada. 2. Beneficencia. La IA busca el bien común, donde no se quiere dañar ni a los pasajeros y tampoco al peatón. 3. Autonomía. Una IA no puede coaccionar o subordinar al ser humano, por tanto, no puede tener el poder de decisión para elegir quién es más digno,
pues todos los seres vivos son sujetos de dignidad por igual y no se puede discriminar. 4. Justicia. Un algoritmo programado basado en decisiones donde las personas son sujetos de utilidad, crea una división y clasificación de las personas en seres más dignos o menos dignos, teniendo mayor probabilidad de vivir el más digno, por lo que actúa de manera deshumana. Posteriormente, para identificar la opción éticamente más sólida también es necesario analizar los criterios planteados por las diferentes perspectivas éticas, por ejemplo la ética contractualista es aplicada en este caso, ya que a pesar de ser una inteligencia artificial, seguirá los contratos sociales del lugar de fabricación. Si fuera fabricado por países donde se le da un valor aumentado al adulto mayor, ¿quién crees que sería el sobreviviente? Pero si fuera un país con poca natalidad y donde un niño tiene mayor valor social, ¿quién crees que sería salvado? En el supuesto de que en el coche autónomo se encuentren más de 2 personas, desde la perspectiva ética consecuencialista, la acción casi intuitiva sería salvar al mayor número de personas y de esta manera se maximiza el valor de la vida y el beneficio de la mayoría, lo cual sería arrollar a una sola persona, evitando el daño de la mayoría de pasajeros. Pero de no ser así, ¿cuál de los 2 peatones debe salvarse? Si maximizamos la vida, el niño sería el mejor, ya que por lógica su esperanza de vida. Por otra parte, la ética del deber nos diría que cada ser humano es digno en sí mismo y por tanto, no es de ético que a una máquina autómata se le implemente una decisión de si es mejor quitar la vida a un niño o a una persona mayor, ya que los 2 son sujetos de dignidad. Retomando la pregunta sobre elegir entre la abuela y el niño, no hay una respuesta única y correcta. Las respuestas variarán según las creencias éticas y personales de los individuos, pues en una situación extrema como esta, es difícil establecer una respuesta correcta, ya que cada individuo puede tener diferentes opiniones según sus valores y creencias. Es importante recordar que las decisiones éticas pueden ser subjetivas y no existe una respuesta única y universalmente correcta, no obstante, ante la situación del planteamiento original, si nos viéramos forzados a escoger solo uno de los 2 posibles resultados. Si tú fueras el conductor, ¿qué harías? Nosotros escogeríamos a la señora de la tercera edad, esto ya que, desde nuestra perspectiva humana, consideramos que tendría un peso emocional menor en la familia de la víctima, pues creemos que un padre nunca debería de enterrar a un hijo. Además, desde otra perspectiva, si la persona que lo acompaña fuera su abuela, haría todo por mantenerlo con vida, incluso si esto le cuesta su propia vida. Haciendo énfasis en que este sería el resultado ante una situación que respeta el planteamiento original, no obstante, el resultado sería muy diferente si el auto pudiera ser frenado de manera manual, o si éste pudiera desviarse por completo. El límite es la imaginación. Finalmente, este dilema nos muestra la importancia y la necesidad de discutir y establecer estándares éticos claros en el desarrollo de la inteligencia artificial y los vehículos autónomos.